Nos vamos a ir a la provincia de Córdoba, como siempre el contacto con Mariano Iannacone desde allí para hablarnos de todo lo que tiene que ver con la cuestión vinculada con la cuestión Malvinas, naturalmente, y las repercusiones que desde allí, desde cada una de las ciudades donde hay un veterano, de las ciudades de Córdoba, digo, donde hay un veterano para contar algo de la historia y de la actualidad, estamos siempre presentes. ¿Cómo te va, Mariano? Un gusto, buen viernes para vos, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo les va, Marcelo? ¿Qué tal? Gran saludo para Ricardo, para todo tu equipo. Un gran gusto también para mí reencontrarme con ustedes en una nueva oportunidad para poder referirnos al tema Malvinas y que está por estos días con algunos tópicos muy importantes en cuanto a la actualidad y siempre, lógicamente, destacando, enalteciendo a los veteranos de Guerra de Malvinas con los que tenemos la gratísima oportunidad cada vez de conversar. Tal cual, y aparte, bueno, vos lo decías muy bien, ¿no? Una semana muy particular, el encuentro en Naciones Unidas, allí una, no sé si mala interpretación o algún movimiento político para hacer referencia en que había un acercamiento con el Reino Unido. Finalmente después el propio Reino Unido descartó de plano esa comunicación. ¿Cómo lo viviste vos en primera instancia, que sos un hombre que seguís la causa Malvinas desde la cuestión periodística también? ¿Y cómo lo sintieron los veteranos, seguramente en algún contacto que has tenido con ellos por estas horas? Bueno, hay distintos puntos de vista, ¿no es cierto? En lo personal y respondiendo a tu consulta, Marcelo, fundamentalmente te diría que me provocó fe, me provocó ilusión, alrededor fundamentalmente de la paz. No me generó en absoluto ningún tipo de rechazo. Pienso que de alguna manera, y en esto me interesaría, bueno, después escuchar fundamentalmente la opinión de quienes han estado combatiendo en las islas en 1982, ¿no? Pero me refiero a que la posibilidad del diálogo en el respeto mutuo por digamos, la tradición, la cultura y los deseos de los pobladores, que no tiene que contraponerse con el derecho internacional, digamos, y con la verdad relacionada con que las Islas Malvinas son argentinas. De alguna manera va a ser positivo. Hay muchos puntos, sé que el acuerdo que se hizo, el tipo de acuerdo que se hizo, no tiene que ver con la soberanía, es decir, la soberanía no se trata en este tipo de acuerdos, pero políticamente, lógicamente que lo más interesante es que la gente tenga algún concepto alrededor de, bueno, ¿y qué pasa en términos de la negociación sobre la soberanía? Y quizás por eso fue de una manera un poquito urgente los comentarios vertidos desde el presidente, que por otro lado no me pareció bien que después se tuvieran que contradecir a partir de las palabras de Susana Malcorra, a quien por supuesto me gustaría ver como futura titular del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero que bueno, todos sabemos, siguiendo el tema, que digamos, no tiene las mayores posibilidades respecto de sus rivales en el camino a ese lugar. También me pareció que lo que dijo Malcorra es un poquito como para que del lado británico ella no siga perdiendo chances justamente de ocupar ese lugar. Claro. De todas maneras, como te decía, ¿no es cierto? Como te decía Marcelo, si nos sacamos un poquito la cuestión de querer de alguna manera, no te voy a decir con los ojos vendados, ni con otro término que tenga que ver con no ver la luz, la verdad exactamente, pero si permitimos que podamos tener mejores relaciones con los británicos, también enaltecemos nuestro mismo derecho sobre la soberanía de las islas, ¿no? Está claro. Mariano, ya estamos en contacto con Lautaro Jiménez Corbalán, que me gustaría que vos lo presentes, que le cuentes a la audiencia quién es este amigo que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo no? Bueno, realmente es un gran gusto, es un privilegio poder hablar a través de esta radio tan importante y para tanta audiencia, con Lautaro Jiménez Corbalán, que quiero decir antes que nada que es el autor del libro Malvinas en primera línea. Ya con esto estoy diciendo que es un veterano de guerra y que ha vivido la contienda
prácticamente con la misma edad que lo hicieron los soldados en ese momento, me refiero a los soldados de las clases 62 y 63 fundamentalmente. Lautaro, bueno, un oficial del ejército que en su libro plasmó prácticamente, en realidad no prácticamente, día a día lo que sucedió con las vivencias y las anécdotas compartidas con los integrantes del Regimiento de Infantería 4, y después de la guerra continuó con su carrera profesional dentro del ejército y dando testimonio siempre de lo que en las islas sucedió y de sus experiencias. Lo saludamos, si te parece entonces. Buenas noches, Lautaro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mariano, mucho gracias por tu concepto y a Martín y todo lo bien. Lautaro, a ver, ¿estás en movimiento? ¿Cómo te va? Marcelo te saluda aquí desde Buenos Aires. No. No. Bueno, entonces son las líneas telefónicas. Mejor. Ahí estamos un poquito mejor, sí, exactamente. Bueno, Lautaro, en primera instancia, a propósito de lo que nos contaba Mariano, sos el autor de un libro, ni más ni menos que con ese título, Malvinas en primera línea. Nos gustaría primero que nos cuentes un poquito sobre ese trabajo que has hecho para después con Mariano dialogar naturalmente sobre, bueno, otras cuestiones que tienen que ver con la causa Malvinas. Bueno, el libro fue escrito hace muchos años ya, pero la edición final la saqué en el año 2012. Fue un trabajo muy arduo porque reúne más de 70 testimonios y todo gira alrededor de los datos que yo había grabado en una libreta que pude traer de vuelta y donde Malvinas registraba el día a día. Eso me permitió tener de primera mano, más allá de los recuerdos que quedaron grabados a fuego, tener datos que por supuesto excedían el patrimonio personal de ese testimonio, sino que comprendí que era necesario que lo pudieran compartir mis compatriotas. De allí que el libro, que salió en el 2012, ya va por la 5ª edición y la verdad que estoy muy contento con el camino del libro, no tanto por ser el autor, sino porque el contenido del libro creo que es el valor agregado que lo lleva a tener el éxito que está teniendo. Tal cual, sin dudas. Bueno, Mariano, te está escuchando, por supuesto. ¿Desde qué parte de Córdoba, Lautaro, nos estás hablando vos? No, yo no estoy en Córdoba, estoy en La Plata. Mirá. Bien, sos de La Plata entonces. En realidad no, yo nací en Corrientes y he vivido en varias ciudades de la República y ahora estoy viviendo en La Plata. Bueno, perfecto. Bueno, Mariano, desde Córdoba sí te está saludando. Sí, cómo no, lo estaba escuchando atentamente Marcelo Lautaro. En realidad fue un contacto que inicié desde Córdoba con Lautaro con motivo de algunas entrevistas periodísticas y por eso, digamos, se generó a partir de ahí el vínculo. Bueno, a propósito del libro sobre el que nos está comentando Lautaro y cómo se generó, cómo se gestó, cómo se realizó, se concretó, a mí me gustaría, Lautaro, si pudieras comentarnos, por ejemplo, qué significó para vos cumplir tus 20 años en pleno combate en las Islas Malvinas y bueno, con tus subordinados y por supuesto con tus superiores allí. Bueno, antes de contestarte la pregunta, en honor a la verdad quiero destacar la relación que yo estoy teniendo con Mariano, que es un argentino, yo diría 2 generaciones más abajo que yo, donde bueno, ha tenido un desarrollo importante la causa Malvinas en su corazón y a partir de ahí es un incansable malvinero, como le solemos decir nosotros a aquellos que abrazan la causa Malvinas, que cada día son más. Y la verdad que a través de él, bueno, estoy teniendo la posibilidad de tener este tipo de difusión, fundamentalmente de la causa, no tanto de la persona, porque yo soy un veterano más, pero no el único. Y bueno, ahora sí, contestándote de lleno la pregunta, te diría que fue un día particular, fue el día 10 de junio del 82, estábamos a prácticamente 2 días de los combates finales. Yo ya había tenido 2 combates con anterioridad, es decir, que ya había tenido mi bautismo de fuego. Ya era un veterano, porque en definitiva el veterano es aquel que ya pasa
el umbral de entrar en combate y de alguna manera de prueba, ¿no? Que es algo que me sacaba el sueño todo el tiempo porque no sabía cómo iba a reaccionar. Nadie sabe cómo reacciona en una situación límite. Y para quien tiene la responsabilidad de liderar un grupo humano, es mucho más grande todavía ese pensamiento y esa preocupación. Gracias a Dios, la mañana del 10 de junio se libró bastante tranquila porque nos venían bombardeando los ingleses mañana, tarde y noche. Y sin embargo, esa mañana hubo una pausa al menos, y me dejaron celebrar un poco. Y la celebración fue compartir con mis compañeros de trinchera, ¿no? Creo que me llegó una ración de combate más, que las raciones de combate en esa época las preparaban acá en la rural, la gente que iba y colaboraba. Ahí recibí una carta escrita por una alumna que estaba en segundo año de la secundaria y que, bueno, resumo una historia muy linda porque hoy por hoy es la persona que comparte mi vida. Ah, mirá qué interesante, mirá qué bien. Han pasado muchas cosas y la guerra no todo lo trae tragedias a las personas, sino que a veces le abre esa contracara, ¿no? Entre lo terrible y bueno, y el amor también. En esos días todo era posible, ¿no? Desde el punto de vista de la locura y también las relaciones humanas exacerbadas al extremo, donde mirabas los ojos de tus compañeros, quizás sabiendo que en el minuto siguiente ya no estuvieran, ¿no? Y así nos pasó. Uh-huh. Pero todas estas cosas que también son fuertes, tristes y catastróficas desde el punto de vista de la locura humana que significa una guerra, también ponen de manifiesto lo más puro y noble también de la condición humana, ¿no? Cuando están dispuestos a hacer cualquier cosa por salvar al otro, por proteger al otro, y eso, bueno, habla muy bien, ¿no? De lo que es el hombre argentino puesto a prueba. Uh-huh. Tal cual, sin dudas. Bueno, Mariano, vos le has hecho una muy linda entrevista, la estaba repasando recién y de paso, por supuesto, a los amigos que nos están escuchando en el diario al cual vos desarrollás tu tarea en la ciudad de Córdoba, que es día a día. Y digo, una linda entrevista que me gustaría también que desde ese trabajo previo que ya hiciste, que lo conociste y que llevaste y que plasmaste en papel y a través de las redes, ese reportaje, que obviamente te sumes y nos des esos condimentos que nosotros no tenemos y que vos los conseguiste con la entrevista. Bueno, en realidad, Marcelo, con Lautaro hemos tenido la posibilidad de conversar para distintos temas en las entrevistas, de acuerdo también a la agenda, ¿no es cierto?, de noticias o de conmemoración de fechas. Y, por ejemplo, uno de los temas más interesantes fue, además de esta posibilidad para el amor que se dio entre Lautaro y su compañera, sobre la que nos estuvo conversando y que bueno y que se comunicó con él a través de la ilusión, justamente de una carta que le llegó en pleno combate. También pudimos conocer su opinión como veterano de guerra, de haber combatido contra Gran Bretaña, en alrededor de los eventos deportivos, ¿no? En los que cuando se presentan justamente a los contendientes se escuchan los himnos nacionales y está toda la simbología alrededor de lo que significa justamente representar a un país, a un estado, a una nación. Recuerdo que me dio su valiosa opinión de cómo había vivido, por ejemplo, el partido contra Gran Bretaña y contra Inglaterra, digamos, en México 86, que fue algo realmente muy, muy interesante, una opinión que él compartió en su testimonio con otros veteranos de guerra. Y hoy quisiera aprovechar en el marco, por ejemplo, de ese tipo de vivencias, en lo que significa, digamos, culturalmente, como argentino, vincularnos con Gran Bretaña, por supuesto alrededor de la paz, pero en otras confrontaciones que también tienen que ver con los
con los símbolos nacionales, y cómo vivió, por ejemplo, lo que hizo Juan Martín del Potro enfrentando a Murray en los Juegos Olímpicos, o más recientemente ahora la victoria por Copa Davis, cosas que la gente lo vive habitualmente, cosas que la gente sigue y que cuando encuentra en un estadio, en una transmisión de televisión en vivo, en un estadio, banderas argentinas y con las Islas Malvinas representadas, de alguna manera se emociona, ¿no? Uh-huh. Bien, Lautaro, ¿qué reflexión haces precisamente sobre esto que contaba Mariano en relación a los cruces deportivos que ha habido, que nosotros en general, digo, el argentino, obviamente no me pongo como en tu, digamos, rol de excombatiente, de veterano, lo vivimos con mucha energía, es como, no sé si la palabra, parece que es demasiado exagerada, una guerra, pero cuando la bandera de Gran Bretaña está enfrente del deporte argentino, está la guerra de por medio, no sé, ¿vos qué opinás? Bueno, antes de contestar diría que Mariano debe haber sacado una nota muy alta en su último examen referido a indagar sobre temas que despiertan marcado interés en la opinión pública. Bueno, un poco como le contesté en esa oportunidad, me pasa un poco lo mismo que viví en el 86. En el 86 fue quizás un clímax, porque bueno, todo vino también, hay que reconocer, vino de la mano de un gol que hizo Maradona, que yo creo que nos sacó a los argentinos todo el aliento y nos dejó mudo de tanto gritar, y fue una cosa, fue una locura, ¿no? Como un clímax al extremo. Uh-huh. Por supuesto que cada vez que Argentina se bate deportivamente con Gran Bretaña, me pasa que no me puedo desprender ni del televisor ni de la radio, y ya no solamente me pasa a mí, sino le pasa a mi hijo mayor, que por ahí yo en este último partido donde estaban jugando Meyer y el británico, yo me había distraído, estaba en otra cosa, y él me mandó un mensaje diciéndome que estábamos jugando por la Copa Davis, así que a partir de ahí me prendí el televisor, dejé todo lo que estaba haciendo, y bueno, y como un hincha más seguí el evento, ¿no? Por supuesto que estas cosas tienen una simbología, como bien dice Mariano, hay todo como un rito, ¿no? Y bueno, uno lleva el sentimiento, pero no es porque uno busque permanentemente una revancha, ¿no? Pero bueno, también juega un poco en la mente de ese tipo de cosas. Son cuestiones entre psicológicas, sociológicas, que tienen un vínculo y no es fácil de separar. Pero bueno, independientemente de eso, no deja de ser un evento deportivo, pero si le ganamos, la verdad que es mucho mejor, ¿no? Claro. Tal cual. Sí, Mariano, te escuchamos. Sí, por supuesto. Y si te parece, bueno, Marcelo, me gustaría que le preguntáramos a continuación a Lautaro, uh-huh. Pero antes quiero hacerme una corrección, porque si no me voy a ganar en el tema. Ana Malcorra en realidad es candidata a Secretaría General de las Naciones Unidas. Uh-huh. El Consejo de Seguridad es una parte, digamos, de la institución. Sí. Uh-huh. Salvado esto, digamos, me gustaría preguntarle a Lautaro justamente sobre la estricta actualidad y con la política, por supuesto, de por medio. ¿Cómo ves, Lautaro, las conversaciones entre Argentina y Gran Bretaña, lo que se está hablando en torno de los puntos del acuerdo que se ha alcanzado? En eso me gustaría mucho conocer tu opinión sobre la posibilidad del trabajo de identificación de las 123 tumbas que tienen la frase "soldado argentino solo conocido por Dios". Bueno, en rigor de verdad, acá todos los argentinos tenemos podemos tener una opinión formada al respecto, ¿no? Creo que cuando casualmente hacemos eso, que es opinar, que es aproximarse a una verdad de manera muy colateral, muy de costado, no existe certeza, ¿no? Es el campo de lo hipotético y todo es
plausible de ser posible, y la fantasía también puede ser válida. Dicho esta pequeña introducción, ¿por qué la hago? Porque esto es un tema muy sensible y es necesario conocer en profundidad determinadas cuestiones, porque si no se opina alegremente y se exacerban cuestiones que terminan siendo netamente mediáticas. Y fijémonos, porque en el fondo tiene que ver algo con esto. Por supuesto que las declaraciones que se hacen en el ámbito de la Asamblea General de Naciones Unidas tienen un impacto mundial. Y cada palabra es medida, cada palabra es analizada, porque quien la expresa está representando una estrategia. Con lo cual, todos estos acuerdos, no acuerdos, sino aproximaciones, se enmarcan dentro de una estrategia mayor. Y una estrategia, en el fondo, son caminos de acción que tienen a su vez una contraparte. Esa es la diferencia entre una estrategia y la política. La estrategia tiene un contendiente del otro lado, es decir, mi actuar se contrapone con alguien más. Por supuesto, ¿contra quién se contrapone? Se contrapone con el accionar británico. Es decir, nosotros no somos un actor exclusivo, no es que yo actúo frente a una pared, sino que estoy actuando frente a alguien que también mueve sus piezas. Es decir, yo muevo mi pieza y el otro también mueve sus piezas. Lo que ocurre es que el actor que está enfrente está en una posición de ventaja. ¿Cuál es la posición de ventaja? Ellos están en las islas y obviamente tienen un poder relativo mucho mayor a lo que constituye la Argentina como país. Uh-huh. No me refiero estrictamente a lo bélico, no estoy abarcando eso. No, también a lo político. Claro, estoy abarcando una dimensión mucho mayor. Uh-huh. Los márgenes de maniobra de los gobiernos argentinos, y digo de los gobiernos, porque esto no es un problema del gobierno actual, ni del anterior, ni del anterior, ni del anterior. Tiene que ver con que los márgenes para moverse son muy estrechos, por lo que acabo de decir, porque la posición de ventaja la tienen ellos. Entonces, es muy difícil en esos escasos márgenes moverse en búsqueda de torcer la voluntad y sentar verdaderamente a Gran Bretaña a negociar. ¿Por qué? Porque la situación de ellos es endeble desde el punto de vista de la fundamentación del derecho internacional para estar en las islas. Uh-huh. A nosotros nos asiste la fuerza del derecho, a ellos los asiste el derecho de la fuerza. Claro, tal cual. Y Lautaro, a propósito de lo que vos decís, das así una frase que yo me quedo pensando, ¿no? Digamos, en estas discusiones sobre el tema soberanía, sobre Malvinas en general, digamos, muchas veces terminan siendo una estrategia mediática. Vos como veterano, más allá de lo que pudo haber pasado en Naciones Unidas con la presencia de Macri allí, diciendo algo que después el Reino Unido contradijo, tuvo que salir a aclararlo la canciller y demás, más allá de que eso, sin meternos en el terreno partidario, político partidario, pero vos como veterano, ¿cómo ves que sobre un tema tan sensible como es Malvinas se utilice el mismo como una estrategia mediática, política? Y cuando solamente tiene una finalidad de utilización mediática, obviamente no nos resulta nada simpático. Pero esto es lo mismo que cualquier líder del pasado hubiera dicho: mañana vamos a recuperar Malvinas, estamos avanzando, cuando en realidad no se avanza nada. Es decir, las declaraciones o las declamaciones que tienen una intención netamente exacerbar la opinión pública, no mueven el amperímetro, más allá, si no mueven el perímetro de la política real. Uh-huh. Sí la mueven desde el punto de vista mediático. Y eso es un poco lo que ha pasado. Pero quería completarte un poco, si me permitís, por supuesto, el concepto anterior, para no dejarlo en el aire, uh-huh, de que hay un tema también que se relaciona con la realidad concreta, ¿no? Y otra cosa con el fin teleológico. Cuando hablo de fin teleológico estoy hablando del principio final o el objetivo final que tiene que ver con la recuperación de la soberanía de Malvinas. Eso, de alguna manera,
está en una suerte de estadio superior que Gran Bretaña todavía no está en voluntad de ponerla en juicio. ¿Cuándo lo va a hacer? Es un gran interrogante. Yo tengo una opinión formada, pero es propia y es particular. El resto son cosas concretas. ¿Cuál es una cosa concreta? Muy bien. Gran Bretaña unilateralmente está haciendo exploración y explotación de los recursos que nos pertenecen. Entonces acá hay dos opciones entre algunas más. Una es no hacer nada y quedarse a mirar que los tipos nos chupan todo el petróleo, o buscar alguna manera de acercarse a esos recursos. Por supuesto que cualquier negociación que tenga que ver con los recursos tiene que ver un fin finalmente económico. Eso por un lado. Por otro lado, los vuelos. Y después le voy a contestar a Mariano, que me hablaba también del tema de los caídos que están en Darwin. El tema de los vuelos, nosotros podemos decir que no a los vuelos nacionales, como ha venido ocurriendo. El problema es que lo hace una empresa de otro país, los recursos van para esa empresa de otro país y los recursos quedan en las islas para los británicos. En consecuencia, esa es la realidad. Yo me puedo enojar, me puedo patalear, puedo decir que no vayan los vuelos de Argentina, pero van a seguir yendo desde otro lado. Y no solamente van de los vecinos que están del otro lado de la cordillera, sino que van de vecinos que están del lado del Atlántico, aunque no tenga difusión periodística esto que estoy diciendo. Pero eso es lo que ocurre. Entonces, quizás lo que está ocurriendo es un acercamiento, una decisión final de concretar una realidad que ya está en desarrollo. Entonces, por eso creo que hay una intención de hacer vuelos nacionales que por supuesto tienen también un simbolismo. ¿Cuál es el simbolismo? Bueno, llevar una línea de bandera a un lugar que está en conflicto. Me parece que es ayudar a aquellos que intentan viajar a las islas a no tener que gastar recursos de otra manera y hacia otro lado, y orientarlos hacia una empresa nacional. Pero esto también es opinable. Y por último, el tema de los caídos que tienen la identificación, digamos, ¿no?, de los que aún están allí. Claro, la identificación del soldado conocido solo por Dios. Esto me parece que está muy bien, es una cuestión humanitaria necesaria para los deudos, pero como se ha dicho tanto de parte de la Comisión de Familiares como de algunas agrupaciones, o de muchas agrupaciones de veteranos de guerra y ciudadanos en general, que ellos fueron a pelear por Malvinas, con lo cual están en territorio patrio. Entonces, remover esas tumbas para sacarlos y traerlos al continente, la verdad es una cuestión al menos objetable o opinable. Por ahí está bien, digamos, identificarlos, pero no moverlos desde allí hasta acá. Exactamente, no traerlos para acá porque en el fondo están en el lugar donde ellos fueron a pelear por eso. Es decir, no hay mejor simbolismo y respeto al caído, incluso por parte de los familiares, y en esto puedo ser hasta antipático en lo que digo, pero un familiar debe respetar al caído. El caído fue a pelear por las islas, por lo tanto está en un lugar muy significativo. ¿Alguien puede negar que el cementerio de Darwin es sí o sí ya ha sido recuperado? Claro, no. No, porque ellos están ahí, están ocupando el terreno. Es decir, eso ya está recuperado. El terreno recuperado es Darwin. Claro. Lo demás, está bajo este tema de parece de no terminar nunca, que es la negociación, o no negociación. Y lo último que quiero decir para pasarle el micrófono a ustedes es que los británicos están en Malvinas no solamente por los recursos naturales, sino fundamentalmente por la proyección que hay sobre la Antártida, que ese es el otro tema futuro, ¿no? Tal cual. Qué interesante charla. Nosotros solamente nos quedan 5 minutos para hacer el cierre de la entrevista, por eso me gustaría que a ambos, tanto a Mariano como por supuesto estas magníficas definiciones que nos va contando Lautaro, siendo un veterano de Malvinas y hablando
sobre su libro y sobre los aspectos de la actualidad del tema soberanía, lo retomemos muy pronto en otra charla que seguramente vamos a hacer, ¿por qué no por ahí el viernes próximo, para seguir charlando sobre estas cuestiones? Pero me gustaría, Mariano y Lautaro, Mariano primero por una cuestión de orden para que los oyentes nos escuchen y nos entiendan bien, una reflexión, ¿no?, de esto que estamos escuchando, que está dando definiciones nosotros ya desde el lado del periodismo, ¿no?, que son hasta incluso pocas veces escuchadas, ¿no? Sí, tal cual, Marcelo. De mi parte, y bueno, y concluyendo con esta gratísima participación de Lautaro, al menos como invitás vos en esta primera oportunidad, me gustaría preguntarle lo que suelo preguntarle a algunos veteranos cuando compartimos este espacio de tu radio, que es, ¿qué le dirías, Lautaro, a los habitantes de las Islas Malvinas que probablemente estuvieran escuchando, suponiendo, como decimos siempre, que entiendan el español, que tengan un aparato que pudiera recibir la señal, ya sea por ondas electromagnéticas, por aire o por internet, o porque alguien les contara de qué se habló esta noche en esta emisión? ¿Qué les dirías? Les diría que la Argentina hace 2 siglos atrás fue una tierra que se llenó de inmigrantes, se llenó de mucha gente, de muchas culturas, de muchos lugares distintos, y que no tengan miedo realmente de acercarse, porque esto es un crisol de raza y sigue siendo, y siguen llegando gente de distintas nacionalidades, ubicaciones del mundo, y creo que acá, gracias a Dios, no tenemos los problemas que tienen en otras latitudes, y creo que es muy, muy loable que eso sea así. Por supuesto que, y esto tiene que ver con la estrategia de la recuperación también, cuando nosotros seamos realmente un país donde en las embajadas argentinas se agolpe muchísima gente queriendo vivir a la Argentina, es porque va a ser el momento clave quizás para que ellos entiendan que les conviene ser argentinos, porque el país que está enfrente, o porque la parte continental, no el país, porque somos todo un país, vale la pena ser vivido y vale la pena acercarse, ¿no? Mientras no encontremos algunos puntos de acuerdo y sigamos siendo pendularistas en muchos aspectos, y nos vayamos todos los días arrepintiendo de muchas cosas que pasan o han pasado, la verdad va a ser difícil que ellos quieran cruzar el charco para acercarse a nosotros. Está claro. Bueno, Mariano, Lautaro, les propongo el próximo viernes a las 7 de la tarde retomar esta conversación, nos ponemos de acuerdo en la semana sobre, bueno, los aspectos que por allí nos interesaría profundizar un poco más, porque ha sido realmente muy gratificante escuchar a Lautaro en primera persona la palabra de un veterano, y naturalmente, Mariano, tus apuntes a partir de haber sido el nexo con él aquí en nuestro programa. Así que ambos un abrazo, que tengan un lindo fin de semana, y el viernes próximo, si les parece, seguimos charlando. Sí, cómo no. Muchas gracias, Lautaro, y muchas gracias, Marcelo. Un abrazo muy fuerte. Y Lautaro, bueno, quiero que sepas, lo quiero decir públicamente, se me han acumulado 3 libros sobre el tema Malvinas para leer, porque he decidido recorrer nuevamente ese fantástico camino de 580 páginas que se llama Malvinas en primera línea. Un fuerte abrazo, Lautaro. Muchas gracias, Mariano, y Marcelo, a vos por tu espacio, por el interés y a disposición para seguir tocando este tema que realmente creo que va a ser y sigue siendo un elemento amalgador de todos los argentinos, y que nos atraviesa a todos, y que creo que nos puede llegar a proyectar e incluso hasta salvar como país. Sin dudas. Un abrazo para ambos, y el viernes la seguimos, Abrazo. Gracias, Marcelo. Chao. Lautaro Jiménez Corbalán, autor del libro Malvinas en primera línea, el hombre veterano de la zona del litoral, pero en realidad con asiento en la ciudad de La Plata, y Mariano Iannacone, que es periodista de la provincia de Córdoba, periodista de Diario a Diario, precisamente el periódico cordobés, que entre otras cuestiones siempre refleja la actividad de Malvinas. En realidad el diario es Día a Día, no Diario a Diario, es un diario
día a día. Ahí está.